Dardo, traes un gran tema que es el dolor abdominal, ¿no? Que es frecuente. Es muy frecuente, es una consulta muy frecuente en la guardia de emergencia. La gran mayoría de las consultas son al servicio entre 10 al 15% de dolor abdominal. El cirujano se cansa de ver abdómenes para evaluarlos y ver qué conducta se toma. Y de eso, a veces, el 25, el 30%, el dolor es inespecífico, lo resuelve y no hacemos no hacemos diagnóstico de nada. Por ahí capaz que comiste algo mal y que te cayó pesado o que estabas en una situación de estrés o demás y que tu tránsito intestinal y tu abdomen como que se continuó y mejoró. Pero viste, Dardo, que es tan frecuente la hinchazón de la panza, o sea, es muy frecuente. Es muy frecuente, más que nada cómo vivimos actualmente y cómo comemos en general, y eso genera mucho distensión, mucho dolor abdominal. A veces uno está angustiado y dice, che, me duele acá, tengo algo, y a veces es eso, más que algo que preocupe. Mirá las lindas placas que has Esa placa es buenísima porque nosotros como médicos tratamos de dividir al abdomen agudo en algo esquemáticamente médico-quirúrgico. Médico en eso, por ejemplo, comiste algo pesado que te cayó mal y empezaste a tener distensión, diarrea y demás. Eso es médico porque haces tratamiento médico. Pero la parte quirúrgica tenemos que evaluarlo. Pero también dentro de eso tenemos que agruparlos en síndromes. Por eso es cada una de las palabras. Por ejemplo, el abdomen agudo inflamatorio, eso significa que vos tenés inflamado algo. Puede ser el apéndice, la vía biliar, con una colecistitis o una piedra en la vesícula que te complicó, que te necesita algún tratamiento específico. O, por ejemplo, el páncreas, que a veces comemos un montón y generamos una pancreatitis, eso genera mucha inflamación del páncreas y genera un montón de síntomas, como náuseas, vómitos, mucho dolor a nivel acá en el epigastrio, como causas frecuentes de dolor abdominal. O puede tener una diverticulitis, pacientes de... divertículos es muy frecuente. Es muy frecuente, es una consulta muy frecuente que a veces se inflama mucho lo que es... Los divertículos, para que se entiendan, son como bolsitas dentro de lo que es el intestino, que con el correr de los años se genera como una debilidad en la pared del intestino y genera como una bolsita. Tenemos que hacer un día especial de divertículos. Y eso genera que se inflame mucho y a veces el riesgo es que se inflame tanto que se perfore, como riesgo de complicación. Y eso también es una complicación. A veces lo que decimos, el apéndice duele del lado derecho, la diverticulitis del lado izquierdo, por decirlo de forma anatómica para describirlo. Y después tenemos otros síndromes dentro del abdomen que son los perforativos. Hay abdomen agudos que directamente el abdomen, que el intestino es como un cañito, que se entiende que es un tubo que va de la boca al ano, y esto está todo comunicado y no hay comunicación con el peritoneo. Y a veces lo que hace es se rompe el intestino por oclusión o pacientes que tienen hernias que se meten en la hernia y que se ocluyen y perfora el intestino, y eso genera muchos síntomas, que el síntoma más fundamental es abdomen en tabla. Se tapa, digamos. Se ocluye y se perfora el intestino y parte de tu contenido va al peritoneo y genera mucha reacción en la panza y genera mucho dolor. Fíjate cuando digamos, alerta cuando se pone la panza dura. La panza dura se pone, y vos la tocás a un paciente que tiene abdomen en tabla, que es en tabla, eso significa que es duro, y el paciente vos le tocás la panza y salta de la cama, y eso es algo grave en el contexto de los pacientes. Y después, dentro de otros síndromes, también, si querés volver atrás, la parte oclusiva, o sea, que se tape, el intestino que se tape, por X motivo, tumor, o mismo que haya un vólvulo, que el intestino se vuelva, como que gire en su propio eje y obstruya el tránsito intestinal, y eso también genera mucha distensión. La panza del paciente está así, grande. Y después tenemos dos causas graves también, que son las vasculares, que son las isquemias, que el intestino también se infarta. Y hay muchos pacientes que hay que tener en cuenta los factores de riesgos, hipertensión, diabetes, o muchos factores de riesgo cardiovasculares para generar infarto. El intestino también se puede infartar y genera un montón de síntomas que nosotros lo vemos en la terapia intensiva, que es el gran shock, porque vemos los pacientes que se obstruye el intestino y eso genera una respuesta inflamatoria en todo el cuerpo, que le baja la presión, genera falla de múltiples de órganos como el riñón, el corazón, el pulmón, y son pacientes muy críticos. Y otro rango de la parte vascular es las hemorragias. Hemos hablado de hemorragias digestivas, es muy frecuente de que el paciente tenga, a nivel vascular, el intestino está muy irrigado por un montón de arterias y eso puede generar también sangrados. Y los síntomas de sangrado, para nombrarte pautas de alarma, es uno,
que si es alta, a veces lo que generamos es náuseas, vómitos con sangre. Eso es uno que vos vas a ver la sangre. Pero cuando tenemos sangre que va para abajo, que vos vas de cuerpo, haces caca y ves la caca, la característica de la caca a veces es, si es bajo, que es la parte del colon, va a ser más roja. Pero si es más alta de lo que es del estómago para arriba, la sangre como que se digiere y la vas a ver negra. Como, con un olor. Que eso se llama melena, y esos son síntomas de alarma. Hay muchos pacientes que están anticoagulados que son pautas de alarma que si vos estás tomando medicación tenés que tenerla presente. ¿Para qué trajiste Fortunato? Acá Fortunato, el muñeco, lo que nosotros hacemos para que, esto es para, en forma, hola Fortunato, lo que hacemos esquemáticamente es esto, el intestino, piensen, el abdomen es un montón de órganos que tenemos que nos pueden dar un montón de síntomas a nivel general. Y lo dividimos en cuadrantes nosotros, que ahí justo se ve la figura, si querés ver de fondo, lo dividimos en 9 cuadrantes. Trazamos 2 líneas paralelas acá en el medio y 2 paralelas así. Y dividimos en 9 cuadrantes. Derecho e izquierdo, lo que hacemos es hipocondrio derecho, acá de la parte derecha, ¿qué tenemos? El hígado, la vía biliar. Si a vos te duele el abdomen y te molesta acá, después de comer algo pesado, con mucho aceite y demás, hay que pensar un poco de consultar, porque el hecho de que tenés la vía biliar. Uno cuando come con mucho aceite, papa frita, te comiste una milanesa con papa frita, bien frito, eso genera mucha secreción de lo que es la vía biliar y hay que ver que no tengas alguna piedra o algo para consultarlo. Lo abro así en forma... en forma burda más que nada para que se entienda. Y si vos te duele de esta parte, como parte clínica podés ver esto, lo que es la vía biliar y el hígado. Y de esa zona. Y ponés el dedo acá. El dedo acá y te sueltan. Es como si, es lo mismo que en la fosa ilíaca acá. Derecha, donde está la apéndice. Si te tocan acá y vos te tocas y te moleste, demás, consultá más que nada para que hay que evaluar lo que es la parte biliar. Acá en el medio, que es el epigastrio se llama, que es la parte abajo del esternón, acá tenemos lo que es el estómago, si lo ven acá justo se ve el estómago, y parte del intestino. A veces cuando tenemos un dolor acá o malestar acá, tenemos que pensar más que nada a nivel gástrico, si tenemos alguna complicación, ¿no? Una úlcera o también si comiste algo pesado, para tener en cuenta. Si vos te sentís mal y no te duele tanto, bueno... Son frecuentes acá si tenés las gastritis. Las gastritis. Gastritis crónicas, aparece ese dolor acá, debajo del esternón, que es muy pero muy frecuente. Y a veces... Claro, frecuente porque comemos mal. Los pacientes que se infartan, lo que es la parte inferior, que es la cara inferior, refieren a veces no dolor bien acá, con irradiación al lado izquierdo, si no te duele, me duele acá, tengo una sensación media rara. Igual que también, si duele acá, también el tema de pensar, acá atrás tenemos el páncreas. El páncreas genera a veces mucha respuesta inflamatoria, también puede generar y doler. Y del lado izquierdo acá está también la parte del estómago, pero a los pacientes añosos hay que tener en cuenta de que si se golpean, tienen un trauma y demás, acá de este lado está el vaso. Así que hay que tener en cuenta, si vos estás anticoagulado y te golpeaste justo de este lado, hemos tenido muchos pacientes que por un trauma simple tuvieron ruptura del vaso. El vaso es un órgano muy grande que tiene mucha vascularización y puede generar muchas complicaciones. ¿Acá abajo? Acá abajo, acá particularmente yo te les relato mi forma de lo que me pasó a mí con el apéndice. Tuve un dolor acá a nivel epigástrico y que me fue de a poquito yéndome para la fosa ilíaca derecha. Acá nosotros tenemos el apéndice y el apéndice es una de las complicaciones muy frecuentes de abdómenes agudos quirúrgicos, que es la que hay que operar, porque el apéndice se inflama bastante y puede generar complicaciones como que se perfore. Eso puede generar peritonitis y demás complicaciones. ¿Y cómo lo reconocemos? Es que el dolor te empieza a sentir acá un medio raro y se te va para el lado derecho. Y vas a tener mucho dolor. Muy dolor. Si vos lo que tenés es te tocas y te soltás, eso genera mucha reacción inflamatoria. ¿Y de este lado? Y de este lado, el lado izquierdo, lo que hablamos, la parte de los divertículos. Nosotros los divertículos, el apéndice, piensen, todos podemos tener apendicitis, pero lo más frecuente es pacientes jóvenes, de 30 para abajo. Pero la parte de los diverticulosis o la diverticulitis de los 50, 60 para abajo, porque es una patología muy frecuente en pacientes de edad. Y duele del otro lado, es como si fuera lo mismo que el apéndice, pero contralateral, y que tenés mucho dolor y mucho malestar. Vamos a algo que es muy importante como para cerrar, que es cuándo tenés que consultar. Y presta atención, Oscar te va a poner a pleno las placas que voy a poner ahora.
¿Cuándo tenés que consultar? Sí, esto es urgente, no estés dando vuelta, no te tomes ningún comprimido para el dolor ni nada. Si tenés un dolor abdominal intenso, el peor de tu vida, no dudes porque el abdomen puede evolucionar mal y complicarse. Así que si te duele mucho, anda y de inmediato. Intenso, uno. Si tenés síntomas sobreagregados, que es lo que nosotros en la terapia intensiva hablamos de shock, que es taquicardia, hipotensión, tenés diaforesis que te sudan las manos, tenés un poco de confusión o las palmas de las manos con una tinte medio como que tenés azul, así que eso consultar de inmediato. Signos de peritonitis, que es lo que hablamos, el abdomen en tabla, o sea, vos te tocas la panza y la tenés dura como una piedra, eso es fundamental. No pierdas tiempo y consultá de inmediato. ¿Y la última? Y la última, si la panza, vos tenés la panza normal y de repente tenés así la panza, toda distendida y tenés alteración de lo que es el ritmo evacuatorio. Eso consultá porque puede haber alguna complicación como lo hablamos. Sin ánimo de asustarse, siempre hay que consultar. Divertículos, apéndice, vesícula, apéndice, divertículos. Dardo, como siempre, excelente. Un placer. Excelente, excelente.